desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Sean ustedes bienvenidos a nuestro auditorio ubicado en el kilómetro 10 de la carretera al norte. La prédica de hoy titula Crecer en el favor de Dios y en el favor de los hombres. Vamos a empezar este día leyendo una breve porción de la palabra. Dice así la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Amén. Bueno, a veces el problema que se presenta con la palabra es que muchos de nosotros la leemos, pero no buscamos entender. Muchas veces la gente lee las cosas y no ha entendido. Lee, porque tiene que leer, pero es muy importante que nosotros tengamos la disciplina desde niños de entender lo que estamos leyendo, qué me está diciendo esta porción de la palabra, porque eso es clave. No basta con leerla, hay que entenderla, hay que digerirla, hay que masticarla, hay que hacerla parte de uno mismo. Esa es la única manera en cómo vamos a terminar viviendo nosotros lo que aprendemos de la palabra de Dios. ¿Hay alguien que diga amén? Mire, en estas palabras nosotros podemos apreciar varias cosas. Podemos apreciar que, por ejemplo, Jesús no vino a establecer otra religión. Y eso es bien fácil de verlo, sino que Él vino a ofertarnos algo mucho mejor que venir a hacer una nueva religión. Él lo que nos vino a ofertar es tener una verdadera relación personal con Dios. Cuando dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él no está hablando de poner formalidades, Él no está hablando de poner normas, no está hablando de poner ritos, Él está hablando de relación. Venid a mí, los que estáis trabajados y cargados. Vengan aquí, vamos a conocernos, vamos a hablar de tus cargas, vamos a tratar de tus problemas, de tus tribulaciones. Y yo, dice Él, y yo os haré descansar. Yo traeré el beneficio para ti del descanso de tus cargas, de tus tribulaciones y de tus necesidades. ¿Hay alguien que diga un poderoso amén? Esto no es un tema de religión. Alábele al que vive. Entonces Él no vino a ofrecer religión, Él no vino a ofrecer aquello, Él vino a ofrecer una relación. Diga conmigo, relación. Esta relación nos proporcionaría beneficios. Y aquí viene uno de ellos. Es hacer que todas nuestras cargas, que todas nuestras tribulaciones pudieran ser puestas sobre Él. Y de esta manera nosotros pudiéramos hallar reposo, nosotros pudiéramos hallar descanso. Y aparte de ello, nos está proponiendo aprender, entender qué es la gracia de Dios, qué es el favor de Dios. Y vivir una vida donde nuestra carga sea liviana y nuestra carga sea ligera. Así es como termina el versículo cuando dice, porque mi yugo es fácil y mi carga es liviana. Entonces te está diciendo, tú te relacionas conmigo y ¿sabes qué? Vas a descansar en mí. Número 1. Y número 2, ¿sabes qué? El yugo que yo voy a poner sobre ti, lo que yo te voy a pedir, lo que yo te voy a demandar en esta relación, es ligero. Tu vida va a ser liviana. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive si lo está entendiendo. Cuando nosotros analizamos la vida del maestro, vamos a encontrar que hay cierto tipo de aspectos que son remarcables, de esos aspectos que hay que tomar en cuenta, de las cosas que él vivió, de las cosas que él hizo, de las cuales nosotros podemos aprender cosas para aplicar a nuestra vida. Esas cosas se llaman cosas remarcables, cosas que hay que ponerle color amarillo, resaltador,
para que cuando nosotros las leamos nos hablen y nos recuerden, ¿no es cierto?, que esto es lo que Él está esperando de nosotros. Por eso, raye su Biblia. Bueno, la electrónica también tiene para pintar, por si acaso, así que no se raye, tiene para pintar ahí. Entonces, dice aquí algo muy particular. Por ejemplo, nos enseña en lo largo de la palabra que Jesús tenía una vida en la cual Él estaba íntimamente conectado con el Padre. Amén. Nosotros vemos a Jesús conectado con el Padre Celestial de una manera pero total. ¿Y cómo lo hacía? Es la cuestión. ¿Cómo es de que Él mantenía esta conexión con el Padre? Él, dice la palabra, se iba para estar a solas con el Padre. Tiempos de comunicación, tiempos en los cuales Él hablaba y Él escuchaba. Él hablaba y Él escuchaba. No eran tiempos en que solo Jesús hablaba y Dios no contestaba. No, Él le hablaba y el Padre le hablaba. Él hablaba y el Padre le hablaba. Tiempos de comunicación. Amén. A través de un mecanismo que se llamó la oración. Es el mecanismo el que se llama la oración. Y entonces esto es lo que hacía Él. ¿Para qué? Para tener comunión con el Padre, oraba. ¿Pero cómo oraba? Comunicándose con Él. ¿Y cómo lo hacía? Apartándose para estar a solas, para que nada lo distraiga. ¿Hay alguien que esté entendiendo ese día? Alábele al que vive. Alábele con ganas. La comunicación no era a gritos. ¡Hágase esto! No, porque la comunicación no necesita ser a gritos. Hay cosas que hemos malentendido y mal aprendido. Muchas veces dejamos que nuestra emoción nos traicione. ¡Diablo desgraciado, fuera del nombre! ¿Por qué? Porque emocionalmente eres así. Pero el diablo escucha si le dices, en el nombre de Jesús te ordeno que salgas fuera. Para. Y no necesito gritar nada. Hay alguien que diga un poderoso amén. Alábele al que vive. El que emocionalmente tú quieras gritar, no le quita ni le aumenta. Es una mejor calidad del tema. No lo es, nada. Nada, ¿me entiendes, mi amado? No tiene una ventaja o una desventaja. No es que no estás orando o no le estás poniendo pasión. Hay gente que dice que va al estadio, ¿no es cierto? Y dice que le pone pasión cuando está gritando, ¿no es cierto? Y no pone un peso a su equipo. Si eres tan apasionado, tienes que ponerle peso a su equipo porque necesita plata para funcionar, para cambiar y hacer lavar las camisetas, cuando menos. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. Así que vemos que Jesús se apartaba a orar con el Padre para tener comunión con Él. Acompáñenme en la Biblia, porque esto hay que respaldarlo con palabra bíblica. Mateo capítulo 14, versículo 23. Despedida la multitud, dice la palabra, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Él se apartaba de la multitud, él se apartó de la multitud, subió al monte, y cuando llegó la noche, allí estaba solo. Entonces alguien va a decir, ¿no es cierto?, hay que conseguirse un monte. No, mi hermano, no. Por favor, tome la esencia, ¿no es cierto? Estaríamos fundidos en Santa Cruz porque no hay montes aquí cerca. O si hay alguno, todo el mundo iría ahí y nos estaríamos peleando por ese monte. Entiendan, ¿no es cierto? Sea inteligente, ¿no es cierto? Use la cabeza. No use la forma, use la esencia. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Jesús, por ejemplo, sabía que los mensajes que Él compartía no eran mensajes propios. Lo dice la Biblia, mi hermano. Juan capítulo 12, versículo 49. Acompáñenme a leer, dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. No estoy hablando de mi cuenta, estoy hablando de lo que el Padre me ha dicho que yo hable, porque Él me dice lo que tengo que decir y lo que tengo que
hablar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, él no está atribuyéndose, él está reconociendo que el mensaje que él está dando es un mensaje del Padre, que no es suyo. Pastor, líder, miembro, lo que fueras, entiéndelo. Cuando vas a hablar, tienes que hablar de parte de Dios. Alábele al que vive. Mucho honor, mucho privilegio. Ser líder para ministrar la palabra es un tremendo privilegio. Así que Jesús sabía que los mensajes que él compartía no eran propios. ¿Venían de quién? Del Padre. Del Padre Celestial. Jesús era guiado por el Espíritu Santo. Aunque usted no lo crea. Así dice la Biblia. Lucas capítulo 4, versículo 1. Jesús lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo? Lleno. ¿De quién? Del Espíritu Santo, mi hermano. Necesitas nacer de nuevo para tener el Espíritu Santo. Jesús necesitaba estar lleno del Espíritu Santo. Tú, mi hermano, cochabambino, tarijeño, chapaco, argentino, brasilero, peruano, necesitas estar lleno del Espíritu Santo. Si Jesús necesitaba, no vamos a necesitarlo nosotros. Y sigue la palabra, dice, Jesús lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Qué pasó? Jesús fue de su propia voluntad al desierto. Jesús decidió, voy a hacer mi retiro al desierto. No, mi hermano, el Espíritu, dice aquí muy claro, el Espíritu lo llevó al desierto. Jesús era guiado por el Espíritu Santo. Dice la palabra en Romanos 8:14 muy claramente, que todo aquel que es hijo de Dios es aquel que es guiado por el Espíritu Santo. Cuán clave es ser guiado por el Espíritu Santo, al punto que Jesús mismo era guiado por él. El que tenga oídos para oír, oiga, y abrace lo que le está diciendo hoy día, la palabra de Dios, lo que Dios le está hablando, porque hoy Dios le está hablando a su corazón. Para eso nos hemos congregado este día en este lugar. No para que escuchemos una bonita prédica y nos salgamos felices y contentos, sino para ser transformados por la palabra de Dios, para ser transformados en nuevas criaturas, para ser gente mejor cada día, para que cada día crezcamos más. Conforme transcurría la vida de Jesús, él se acercaba cada vez más al Padre Celestial. Y esto es algo natural, mi hermano. Cuando tú conoces más a una persona, ¿qué es lo que sucede? Tú vas valorando más lo que esa persona es. Si realmente tú amas a esa persona, tú vas a amar mucho más. Por ejemplo, yo amo mucho más a mi esposa que cuando recién la conocí. Amo mucho más que cuando recién nos casamos. La amo mucho más porque hoy día la conozco mucho mejor. Hoy día conozco sus cualidades de una manera mucho mejor. Conozco sus debilidades de una manera mejor. La amo más. No como normalmente el hombre, que lo que hace es, dice que empieza amando y luego pasa un par de años y empieza a disminuir su amor. Y entonces sus ojos empiezan a buscar por otros lados, porque genuinamente lo que tenía no era amor. Había una confusión de sentimiento con lo que es genuinamente el amor. Pero porque cuando tú amas, entonces el amor va creciendo cada vez más y más. Cuanto más conoces a Dios, te enamoras más de Él, quedas impactado con lo que Él es y ves su mano en todas las cosas donde tú nunca antes lo veías. Hay alguien que diga un poderoso amén, gloria a Dios. Así que conforme pasaba el tiempo, Jesús crecía en su relación con el Padre. Cada vez su relación con el Padre Celestial era mejor. Ay, pastor, ¿usted de dónde se está inventando estas cosas? Ya, porque anda patichueco, ya ahora quiere venir a contarnos. No, mi hermano, está en Lucas, capítulo 2, versículo 52. Lucas 2, 52.
Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura. Ándale. Todavía estaba chango, estaba creciendo, ¿no? Físicamente. Pero crecía ¿en qué? En sabiduría. Ah, se puede crecer en sabiduría. Ah, hijo, sí se puede crecer en sabiduría y en estatura. Pero aquí viene lo interesante. Y crecía en gracia para con Dios y los hombres. ¡Wow! O sea que el favor de Dios con Jesús cada vez era mayor. Léalo. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. No solo crecía en el favor de Dios, crecía en el favor con los hombres. ¡Wow! ¡Wow! Jesús crecía en relación con el Padre. Y cuando nosotros estamos en relación con Jesús, nosotros crecemos. Hay alguien que diga amén. La manera de crecer del cristiano es relacionándose con Jesús. Alábele usted al que vive. Jesús crecía en su relación con el Padre. Y Jesús crecía en el favor con Dios. Y Jesús crecía en el favor con los hombres. ¿Cuándo es que nosotros podemos crecer? Cuando nosotros entendemos que esto no se trata de reglas. Que esto no se trata de normativa. Que esto no se trata de seguir reglas, que no se trata de seguir tradiciones. Jesús vino a decirnos, yo no he venido a enseñarles reglas y tradiciones. Yo he venido a decir, vengan, seamos cuates, seamos amigos. ¿Hay alguien que diga amén? Así que no se trata de guardar tradiciones, no se trata de guardar ese tipo de cosas. Nuestra vida en Cristo está basada en el crecimiento de nuestra relación con Dios. Nosotros necesitamos crecer en nuestra relación con Dios como crecemos en la relación con nuestros amigos. Cuando yo tengo un amigo en el colegio, por alguna razón, llegó, nos hacemos cuates, me cuelgo de su cuello y él se cuelga del mío. Así andamos, ¿no? Y él también anda así, agarrados en el recreo, todo el rato. Alguien me va a quitarme a mí, nadie me va a quitarme a mí, ¿no ve? Como si alguien me quitara, o sea, así andamos, no sé por qué, pero así hacemos. Y conforme vamos creciendo, van surgiendo las experiencias, va surgiendo el compartimiento y nos vamos siendo más amigos, y llega la adolescencia, y luego llega la juventud, y los estudios de la universidad, y luego yo tengo amigos que tengo desde mis 12, tengo amigos de kinder que todavía me conecto con ellos. ¿Sabe qué? Es una maravilla cuando nos sentimos, nos reunimos o nos chateamos para recordar cosas que hemos hecho, o una foto de antaño. ¡Wow! ¡Wow! Y entonces vienen a mi memoria todas las travesuras que era y dije, híjole, tengo que ser misericordioso con mis nietos. Necesitamos crecer. Y no es cuestión de seguir reglas, normas, ni tradiciones huecas. Nuestra vida en Cristo está basada, una vez más se lo digo, sobre el crecimiento de nuestra relación con Dios. Cristiano, de eso se trata. Amén. Si prestamos nosotros atención a la parte final del versículo que acabamos de leer hace un momento, vamos a apreciar que dice así: Jesús crecía en gracia para con Dios y los hombres. Eso es lo que nos dice. Jesús crecía en gracia para con Dios y los hombres. Crecer en el favor de las personas implica haber hecho una siembra en particular en ellos. Implica haber invertido tiempo en escucharles. Implica haber invertido tiempo para amarles. Porque nadie ama porque, ay, sí, amé porque te vi. No hay tal. Para amar a alguien necesito invertir tiempo para conocerlo, apreciarlo. Hay alguien que diga amén. También implica, ¿qué cosa? Implica
que se ha sido paciente y se ha sido amable con esas personas. Implica que se han tenido actitudes que muestran honra y respeto por esas personas. Implica que genuinamente nos hemos preocupado por cuidarles las espaldas. Bien, en otras palabras, cuando somos compasivos con ellos. Amén. Ahí es cuando ganamos, ¿no es cierto?, este tipo de elementos. Días atrás tuve este problema. Estoy dictando un seminario en Montero. Esta noche lo terminamos. Y yo no necesité decir, hermanito, ¿me puedes ayudar? No, de inmediato aparecieron los hermanos. Apareció un hermano, ¿no es cierto? Y me dijo, ¿tienes quien te lleve al médico? A pesar de que todavía puedo manejar, no tengo gran inconveniente para manejar, lo puedo hacer porque mi auto es automático. Pero obviamente me va a quedar distante el garaje. Dije, sí, por favor. Y entonces me llevaron al médico. Pero no me podía recoger, entonces vino otro hermano y me dijo, yo te recojo. Voy a estar atento el rato que salgan, me llaman, me timbran, ya, ok. Y me llevaron al otro lado. Y otro me dijo, yo te llevo a Montero. Y luego me llevaron, y me trajeron, y me llevaron ayer, y me trajeron anteayer, y me llevaron a la resonancia magnética, y me esperaron, y me llevaron a que me pongan la inyección, el desinflamante, y ahí está. No tuve que pedirlo. ¿Por qué? Porque soy rico. Soy rico en relaciones. Porque estoy recibiendo el amor de mis hermanos. Encontré favor en ellos. Se hicieron espacio. ¿Para qué? Para cuidar de mí. Se hacen espacio para cuidarme. ¿Por qué? ¿Porque tienen una obligación? No, porque me aman. Porque me aman. Entonces soy rico. Porque tengo no solo mi familia que me ama, tengo mi familia, la familia de Dios que también me ama. ¿Hay alguien que diga amén? No estoy solo y en medio de mi necesidad no necesito decir siquiera ¡ayuda! No necesito decirlo. Ahí está el hermano, cuenta conmigo. Y ni siquiera me dice cuenta conmigo. ¿Qué rato hoy? Ya tengo transporte para esta noche, por ejemplo. Ya tengo quien me va a mimar, me va a recoger, ¿no es cierto? Después estaba ahí tranquilo y de pronto llegó una hermana fisioterapeuta y me dijo, pastor, ¿puedo ver tu tobillo? No, yo no tuve que ir a la fisioterapia. Vino a mi oficina y se arrodilló en el piso y me tomó mi pie adolorido. No lo merezco. Pero me di cuenta cuán rico soy. Me di cuenta cuán próspero soy, que no necesito pedir para recibir el favor de mis hermanos. Eso es cristianismo, mi hermano. Eso es el cristianismo. Porque cuando tú siembras amor, vas a cosechar amor. Cuando tú siembras cuidado, vas a cosechar cuidado. Cuando tú siembras consideración, vas a cosechar consideración. Cuando tú siembras respeto, vas a cosechar respeto. ¿Quieres que te respeten? No siembres odio, vas a cosechar odio. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. Qué importante es tener las cosas claras. ¿Cuántos de ustedes ven la Bundesliga? A ver, ya no sean los que no miran la tele. Levanten la mano. No. Yo veo también. Me gusta. No, en poquitos son los que ven. Yo le hago seguimiento al Bayern Múnich. ¿Por qué me gusta? Porque son rojos. No. Mire usted, ¿qué dice ahí donde se sientan los suplentes? Ahí ponen un banner que dice respect. ¿Y qué significa eso? Respeto. Y en la camiseta de cada jugador, en la manga, aquí, en el brazo derecho, dice respect, respeto.
Cada que la cámara esté enfocando a un jugador, cada que esté enfocando a los suplentes, al técnico, la gente está leyendo eso, le está poniendo un valor a la gente. No solo está viendo fútbol, le está poniendo un valor, le está predicando. Gente que se está preocupando de edificar valores de una manera diferente. Y no dice aquí, tome paseña. ¿Hay alguien que me está escuchando? Si va a lavar, lávele con ganas. Entonces, ¿cuándo es que ganamos nosotros el favor de las personas? Cuando nosotros somos compasivos con ellas. Cuando nosotros nos preocupamos por sus necesidades. Cuando nosotros estamos atentos a lo que ellos necesitan. ¿Qué estamos haciendo? Estamos sembrando en ellos. Amén. En consecuencia, el hecho de que Jesús creciera en gracia para con Dios y con los hombres nos da una muestra de que Él no solo, escúchelo bien, no solo se preocupaba por el bienestar espiritual de los que le seguían. No solo. A él también le interesaba que los demás estuvieran y tuvieran la misma conexión con el Padre. A él les interesaba sus problemas, si les dolía, si estaban enfermos, si su suegra estaba con problemas, si habían comido, si no habían comido. ¿Hay alguien que diga amén? Jesús no solo se preocupaba de ser crecido espiritualmente, se preocupaba de amar a los que estaban a su alrededor. Esa es una maravilla. Ese es el cristianismo. Ese es el ejemplo de Jesús. No eran indiferentes con la gente necesitada. Y cuando estamos hablando de la gente necesitada, no se trata de ir a buscar a los pobres de la esquina o de más allá de la esquina. No, mi hermano. Porque los primeros pobres son los de tu casa. Porque los primeros pobres son los de tu casa porque no tienen los valores que debieran tener. Porque son pobres en respeto, porque son pobres en solidaridad, porque son pobres en valores, porque les vale queso, les vale comino cómo está pasando la familia, mientras ellos siguen chupando, jugando y les importa un comino cómo le está yendo al resto. ¿Qué quieres ir a hacer obra allá al monte? ¿Qué quieres ir a hacer allá cuando en tu casa está lleno de pobreza? Edifica lo tuyo primero. Hay alguien que diga un poderoso gloria a Dios. Alábele al que vive. Alábele con ganas. Así que este aspecto que era una prioridad para Jesús, el crecer en el favor de las personas, es algo que nosotros no podemos olvidar, no podemos dejar de lado. Porque si nosotros simplemente espiritualizamos todo, entonces solo estamos poniendo atención a la mitad de lo que Jesús enseñó. Si solo nos circunscribimos al elemento espiritual y dejamos de lado lo que continúa y que se refiere a tener el favor de los hombres, entonces no estamos haciendo bien nuestra tarea. Jesús nos enseñó cómo hacerla. ¿Hay alguien que diga amén? Dios está interesado en nuestra evolución. Dios está interesado en nuestro crecimiento. Pero no en un crecimiento desproporcionado, no solo un crecimiento espiritual, Él está interesado en un crecimiento integral. Yo no solo quiero que mis hijos tengan dinero, yo quiero que mis hijos tengan salud, yo quiero que mis hijos sean felices en sus hogares, yo quiero que mis hijos sean realizados como padres, que sean realizados como esposos, que sean realizados como personas, que sean hombres de a de veras, no machimbres, no machos, que sean hombres. Que mis hijas sean mujeres en toda la extensión de la palabra. Que cuando sean madres que construyan, que edifiquen, que protejan, que bendigan. Amén. Eso es lo que un padre quiere. Que sus hijos crezcan integralmente. No que crezcan una parte bien y la otra mal. Alábele al que vive. Cuanto más nuestro Padre Celestial. Alábele, alábele, alábele. Amén, mis hermanos. Dios
Por eso está interesado en nuestro crecimiento integral, en nuestro crecimiento completo, de todo lo que somos, de nuestra manera de ser, de nuestra manera de vivir. Y esto incluye las relaciones con los demás. Nunca debemos olvidar que debemos crecer en nuestra relación con Dios en forma vertical y con el resto de las personas en forma horizontal. Esta es la clave de la cruz. Por eso es que tiene esa forma. Si no, Dios hubiera escogido que a Jesús lo mataran con una espada o que lo mataran con una lanza. Pero escogió un instrumento y hasta el instrumento nos habla. Y el instrumento nos está hablando de tener una relación vertical con Dios y de tener una relación vertical con los hombres, horizontal con los hombres. ¿Hay alguien que diga amén? Dios, la multiforme sabiduría de Dios nos deja asombrados, nos deja anonadados, nos deja decir, wow, wow, qué hermoso es Jesús. Qué precioso es el Padre, qué maravilloso es el Espíritu Santo. ¿Sabe qué? No necesito que me anden diciendo, no peques, no chupes, no esto, no lo otro, porque caminando con ellos se me pega lo que ellos son. Se me pega la manera de hacer negocios, se me pega la manera de dirigir a mis hijos, se me pega la manera de vivir, se me pega la manera de acercarme, se me pega la fe y entonces empiezo a cosechar bendición, se me pega lo que Él es. ¿Cuántos dicen amén? Alábele al que vive. Reviéntela hoy día en el nombre de Jesús. Ahora dígame, todos tenemos diferentes fortalezas, todos tenemos diferentes talentos, diferentes dones. Yo conozco hermanos aquí en la iglesia que tienen un don para trabajar la madera espectacular. Yo también aprendí en el colegio a trabajar la madera. Sé hacer muchas cosas de madera, pero mi trabajo es tosco. Hay unos que realmente, ¿no es cierto?, tienen una habilidad particular, tienen un conocimiento especial en tratar la madera. Es una habilidad, es un don el que ellos tienen. Entonces, reconozcamos que Dios nos ha regalado a todos y cada uno de nosotros dones, talentos, que Él nos ha equipado con diferentes dones y destrezas. Amén. Pero es bien cierto también que esto se puede mejorar. Que nosotros podemos mejorar nuestros talentos, que nosotros podemos mejorar lo que Dios nos ha dado, que nosotros podemos mejorar nuestras fortalezas, que nosotros podemos crecer. ¿Hay alguien que diga amén? Se espera que crezcamos, se espera que cada día seamos mejores, que nuestro talento sea más pulido, que nuestro don sea mejor utilizado. ¿Cuántos dicen amén? Dice que Jesús crecía. Y crecía en el favor de Dios y crecía en el favor de los hombres. Cada uno de nosotros tiene que crecer, porque lo que está sano, crece. Alábele con ganas. Alábele, alábele, alábele. Así que tenemos que crecer también en nuestra relación con el Padre. Amén, amén. Bien. Quizá te pase como alguna vez me pasaba a mí. Yo conozco personas que tienen, por ejemplo, un coeficiente intelectual muy alto. Conozco gente que inclusive raya muy cerca de convertirse o de ser genios en cuanto a tener un coeficiente de inteligencia altísimo. Personas que son intelectualmente brillantes, pero ¿sabe qué? Que nadie quiere estar con ellos. ¿Por qué? Porque carecen de fortalezas en materia de relacionarse con otras personas. Tal vez usted quiere un ejemplo. A ver, facilito. Vea la serial de Big Bang Theory. Y míralo a Sheldon. Capísimo. ¿Quién quiere estar con él? ¿Quién quiere relacionarse con él? Nosotros nos reímos porque miramos de afuera como espectadores. Pero nadie quiere relacionarse con alguien así. Obviamente es un personaje, pero eso sucede en la vida. Gente brillante, muy desarrollada en cuanto a su intelecto, pero muy pobre en cuanto a su capacidad de generar relaciones, de socializar.
U otras personas que les va de la patada en el colegio. Hay unos de esos que les va, esos que se ponen a temblar cuando llegan los exámenes, ¿no ve? Esos que tiemblan, ¿no es cierto? Que van 3 veces al baño, les da arcadas y de todo, los hay, ¿no es cierto? Es que todo el mundo, ¿no es cierto? Dice, este no va a llegar a nada, este es un incapaz, orejas de burro. Y resulta con que llega a la universidad y se empieza a descollar otro tipo de hombre. Pues lo que pasa es que todavía estaba pues tribilín allá, había otro tipo de deficiencias y ahora está agarrando madurez y de pronto, ¿no es cierto?, está agarrando la vida de otra manera y la está viendo y está encarando su responsabilidad diferente y ahora está creciendo. ¿Qué le dieron de comer? ¿Le dieron algo especial? No le dieron nada especial, nada más llegó su tiempo de madurar y de mirar la vida de manera diferente y ahora le salió lo hombre, ahora le salió, ¿no es cierto?, lo objetivo. Gente que decía a alguien, ¿no es cierto?, este nunca va a hacer nada en la vida y de pronto encontramos con que tiene una capacidad negociadora impresionante, que puede manejar cualquier tipo de conflictos, que puede manejar conflictos llevados pero a extremos totales, pero como tiene un objetivo que es resolver el problema, lo puede resolver y lo puede manejar. Y uno dice, el incapaz, el que nada podía, está manejando la negociación. Pues sí, el incapaz había tenido una inteligencia emocional más grande de la que tú tienes. Porque sabes que la persona no solo tiene inteligencia para resolver ecuaciones diferenciales y números, tiene también 7 diferentes tipos de inteligencia. Hay alguien que diga amén, porque Dios nos regaló dones y talentos. Alábele al que vive, alábele. La Biblia nos dice que Jesús crecía. Diga conmigo, Jesús crecía. Y crecía continuamente, mi hermano. Crecía continuamente en el favor de Dios y en el favor de los hombres. Ojo, que si nosotros agarramos la Biblia y empezamos a analizarlo, no fue el único. Porque usted pudiera decir por ahí, es que es Jesús, el Hijo de Dios. Sí. Pero cuando uno lee la Biblia, ¿no es cierto?, encuentra con que hay N campeones, distintos líderes que están descritos en la palabra de Dios, que tuvieron este mismo tipo de comportamiento. Y cuando tú lo entiendes, entonces entiendes que Dios está esperando que esa sea tu manera de comportarte y de vivir la vida. Amén, amén. Todo gran líder de la palabra funcionaba como Jesús. Es decir, que estaban íntimamente conectados con Dios y poseían una alta influencia con otras personas. Así que el concepto de tener intimidad con el Espíritu Santo no es un concepto nuevo. Es un concepto que se arrastra desde lo más antiguo. Que se arrastra desde el Antiguo Testamento. Veamos a ver un par de ejemplos. Veamos el caso de Daniel. ¿Recuerdan Daniel? Daniel fue llevado cautivo, estuvo cautivo en Babilonia, pero no estuvo de vago. Daniel era muy inteligente, muy capaz, muy preparado. Leía mucho, lo que no hacen muchos de los bolivianos, leer. Mal hábito. Todos nosotros debíamos leer mínimo 2 libros, especialmente los viejotos, 2 libros al mes. Mejor todavía si leemos más. Mínimo, lo estoy diciendo. No tengo tiempo, levántese media hora antes. Y lea. Instrúyase. No diga soy viejo. Viejo su calzón. Daniel estaba cautivo. Y allí, en medio de la cautividad, estudió la cultura de los babilonios. Allí estudió su idioma, allí estudió sus costumbres. ¿Por qué? Porque necesitaba saber cómo era aquello. Yo recuerdo cuando vine aquí, tuve que aprender pues cómo se hablaba aquí. Porque en mi tierra nunca escuché la palabra chalinga. Tenía que aprender qué era chalinga. Y cuando me decían mango, a mi cabeza venía una fruta. Y se trataba que me estaban hablando de un bolígrafo.
Y cuando me decían, ¿no es cierto?, que había que ir a la venta, yo no entendía porque en mi casa se iba a la tienda a comprar, no a la venta. Entonces, tengo que aprenderlo, pues. Porque si no, entonces soy un extraterrestre. Porque si no, entonces no me comunico correctamente y no entiendo lo que me están diciendo. ¿Hay alguien que diga amén? ¿Ustedes qué creen? ¿Que fue fácil caminar con el hermano Dieter? No, si ese es Camba Neto. Ese es de los que saben, ¿no es cierto? Me decían achachairú, ¿y eso qué es? Hasta ahora, de tanto en tanto, ¿no es cierto?, tengo mis problemas con algunos términos. Y algunas veces creo que hasta malas palabras he aprendido, así me han enseñado también. Claro, un día estuve hablando, ¿no es cierto?, con una hermana y me hablaba de su esposo y qué sé yo, y me decía, y este pues es un aguilucho. Y yo decía, aguilucho, ¿no es cierto? Yo pensaba que era, ¿no es cierto?, o sea, un tipazo. No, pues ya cuando ya entendí, a veces otra cosa. Aguilillo, ese no es aguilucho, no, aguilillo, es ándele. Ya ves, todavía entendí mal. Usted sabe que en misericordia un hermano se dio cuenta y me compró el libro de Hernando Sanabria acerca de los dichos de... me puse a estudiarlo, güey, para entender de qué me estaban hablando. Por ahí me estaban insultando la mamá y yo sin responder. Amén, amén. Así que Daniel hizo todo esto. Pero aprendió las costumbres, el idioma, aprendió la cultura de Babilonia, pero su integridad hizo que él se mantuviera firme en cuanto a sus creencias, las cuales él nunca negoció. Cuando le ofrecieron la comida del rey, ha tenido que hacer manjares. No, los reyes generalmente no comen comida chafa. No, esto sí comió, le ofrecieron la comida del rey. Él, Daniel, prefirió, ¿qué cosa? Tener una dieta en base a vegetales y agua. Lo que se conoce hoy día como la dieta de Daniel. No, lo que se conoce hoy día como el ayuno de Daniel. Él decidió, tomó esa decisión. ¿Por qué? Porque él se negó a tomar alimentos que estaban marcados como prohibidos en la ley de Dios. Hay cosas que yo no hago. Me dicen, van a hacer la banda de rock más aquí, más allá, espectacular aquí, ¿verdad? A mí de joven me encantaba el rock. Hoy día tengo una opinión sobre el rock. Y no sobre el rock mundano y el heavy metal, no, ¿sabe qué? Yo no voy, no piso, porque ¿sabe qué? Tengo una posición al respecto. Entonces Daniel tomó una posición. Cuando a instigación de algunos del entorno que no le tenían mucho cariño, el rey aprobó una ley que prohibía orar por 40 días, ¿qué hizo Daniel? Era sus principios. La ley de Dios me enseña que yo debo seguir orando, y yo voy a seguir orando. Y en el mismo lugar donde lo hacía y donde la gente le miraba, en la misma ventana, se postraba a orar por la mañana, al mediodía y en la tarde. Entonces lo agarraron y lo denunciaron y esto, y le dijeron al rey, tienes que aplicar la norma. No puedes ir en contra de lo que tú has firmado, lo que has establecido. Y ahí, con toda su pena, tuvieron que condenar, y condenó a Daniel. Y entonces, el resultado fue que Daniel fue echado al foso de los leones con unos leones hambrientos. Más bien que no eran rotarios, eran leones. Ahí fue echado Daniel, pero allí Dios lo protegió. Ahí Dios lo protegió. Pero mire algo particular. Él había ganado mucha influencia con el rey. Tal era el nivel de influencia que había ganado con el rey, que esa noche el rey no pudo dormir. Daba la vuelta a un lado, daba la vuelta al otro, se levantaba. Tenía una preocupación enorme porque ¿qué estaba pasando con Daniel? Tenía una preocupación enorme porque él lo sentía su amigo, él lo sentía importante para su reino, lo sentía un hombre de justicia, un hombre que podía traer transformación. No lo estaba mirando, no es de mi equipo, fuera, infiltrado. Preocupadísimo, el rey se levantó temprano de mañana y se fue al foso de los leones. Daniel, Daniel. Y Daniel estaba ahí con los gatitos, acariciándolos. Daniel,
Está bien, estoy ileso, Señor. Pero en realidad deberíamos decir que estaba milagrosamente ileso. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. ¿Qué lo mantuvo ileso de los leones hambrientos? El favor de Dios. Daniel era un hombre que estaba gozando del favor de Dios, de la gracia de Dios. Y ahora el rey lo encuentra ileso, encuentra que ese Dios ha obrado milagrosamente en protección a Daniel, en protección a la vida de él. ¿Y qué hizo que este rey? Dijo, no, el Dios de Daniel, ese es el Dios que yo quiero servir. El vínculo, la influencia de Daniel había provocado que el rey se interesara, por él, pero ahora de que se interesó y vio lo que Dios hizo por Daniel, entonces el rey dijo, yo quiero servir ahora a este Dios. Daniel no tuvo que decirle, conviértete, arrepiente de tus pecados. Su comportamiento, su integridad, su manera de relacionarse, su manera de establecer una relación vertical con su Dios y una relación horizontal con el rey, hizo que el rey quisiera, hizo que el rey sirviera al Dios Todopoderoso. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. A tal punto llegó el tema que el rey sacó un nuevo edicto y ahora ¿qué puso? Puso la obligación en el reino de adorar al Dios de Daniel. Wow. No tuvo que venir a imponer esto o lo otro. No. Callado nomás. Callaru. ¿No ve? Otro ejemplo lo tenemos en el apóstol Pablo. Porque hoy les dije que les iba a dar dos ejemplos. Aparte del de Jesús. Él fue entrenado en lo mejor de lo mejor, en materia de educación judía. Fue entrenado a los pies de Gamaliel, era el men, ahí. Comprendía la cultura, comprendía el idioma, estaba ahí posicionado para influir a los líderes religiosos de su tiempo. Esa era la posición que tenía, ¿no es cierto, Pablo? Comprendía muy bien las cosas. Cuando se acercó a ellos, a los líderes religiosos, él les habló en su idioma. No les habló en arameo, les habló en hebreo. Porque el hebreo era el idioma de los sacerdotes. El arameo era el idioma del vulgo, del pueblo, en el que hablaba Jesús. Y él le habló en el idioma de los eruditos. Les habló en su idioma, respetó sus leyes y se vistió como ellos se vestían porque él fue fariseo de fariseos. ¡Wow! Pero Pablo no se quedó a vivir en Jerusalén. El Espíritu lo llevó a vivir a Atenas. Y Atenas, ¿no es cierto?, era una ciudad de las ciudades importantes griegas de su tiempo. Hoy en día, capital de Grecia. Para allí fue, a esa ciudad importante. Y allí empezó predicando en la sinagoga, compartiéndolos con los judíos, pero se enteraron de la presencia de este predicador y terminó compartiendo ¿con quiénes? Con los intelectuales de esa ciudad, con los intelectuales griegos. Y allí, en lugar de citar la ley judía como lo había hecho en Jerusalén, él citó a los poetas griegos y él citó a los filósofos griegos. ¡Wow! Así que él, allí estando en Atenas, no recitó el Torá, no recitó las Escrituras. Él recitó, ¿qué cosa? Él se puso a hablarles en los términos que ellos entendían. Les habló de sus poetas, les habló de sus filósofos. Se contactó con los griegos, citándolos a ellos. Obviamente, la conversación empezó mostrándoles respeto. Y arrancó con una inscripción, leyendo una inscripción que había visto en la ciudad. Veamos lo que dice la palabra. En Hechos capítulo 17, versículo 16, dice así: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían:
¿qué querrá decir este palabrero? ¿Ya? Trataron de palabrero. Y otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de la que hablas? Versículo 20. Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces, dice el versículo 22, Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. ¿Cómo? No le está insultando, no está siendo ignorante, no, está empezando con todo respeto. Varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Oh, mis amigos griegos, ustedes tienen este Dios que ustedes adoran sin conocerle, pues he venido a presentárselo. Se trata de Jesús. Alábele al que vive. Alábele con ganas. Me pregunto, ¿cuánto tiempo habrá invertido Pablo en estudiar la cultura griega? ¿Cuánto tiempo habrá invertido en leer sus poetas y en leer a sus filósofos para poder hablar al tú por tú con ellos? No ha tenido que ser algo así nomás, ha tenido que leer, buscar, indagar. Oiga, no eran tiempos en que había internet en tu casa, ¿no es cierto? No había wifi. ¿Cuántos dicen amén? Y así como él mencionaba, ¿no es cierto?, porciones de la Torá, menciones del Pentateuco, los mencionaba él de memoria porque los había estudiado. Así estudió también a los poetas griegos, a los filósofos griegos, para hablar con ellos y contender con ellos respecto de lo que ellos hablaban. La actitud de vivir, por eso, en comunión con el Espíritu Santo, Pablo la resumió así. Está en 1 Corintios 9:19. Dice: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Vamos, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¡Wow! ¡Qué expresión más tremenda! Me he hecho judío a los judíos, me he hecho griego a los griegos, me he hecho débil a los débiles. ¿Saben para qué? Para ganarme, para ganarlos a ellos. Primero, para ganar, ¿en qué? En relacionarme con ellos. Porque si me pongo de bravo, nadie me acepta. Si me pongo hecho el cura, nadie me aguanta. Si me pongo hecho el juzgador, nadie me soporta. ¿Sabes qué? Me he hecho como ellos. Me he entendido en su cultura, me he entendido en lo que come, me he hecho gustar el majadito. ¿Y sabes qué? Ahora puedo hablar con conocimiento. Hay alguien que diga amén. Alábele al que vive. Alábele con ganas. Todo lo que Pablo hizo fue, ¿qué cosa? Por el bien del Evangelio. Él estaba dispuesto a ir donde quiera, a cualquier parte que el Espíritu Santo lo mandara. Pero él estudiaba, él agarraba conocimiento, no era ignorante. ¿Estamos? Queremos cambiar las cosas, necesito tener conocimiento. ¿Cómo voy a cambiar las cosas si no tengo conocimiento? No puedo, pues.
aunque tengan la buena voluntad de hacerlo. Pablo se tomó el tiempo para entender a la gente con la que él hablaba o con la que él iba a hablar. De eso también se trata, vivir una vida inmersa en el Espíritu Santo. Por respeto a la gente con la que me voy a relacionar. Por eso yo bendigo a Dios por todo el tiempo que me llevó a conocer lugares como Oruro, por los tiempos que pasé allí en el altiplano, por Tambillo, por Pucarani, por Laja y todas esas poblaciones. Porque aprendí a ver lo que ellos comían, aprendí a ver cómo vivían, aprendí a ver qué celebraban, qué no celebraban. Eso Dios utilizó un montón de excusas para llevarme, me hizo monaguillo, permitió que fuera monaguillo para ir a esos lugares y aprender y ver de cerca cómo era cada una de estas cosas. Allí comí pan de harina amarilla por primera vez en mi vida. Allí aprendí a tener frío, a sufrir frío. Vine aquí a sufrir calor. Vine aquí a transpirar como chino. Porque estamos preparados para ir donde Dios nos mande. Porque estamos preparados para establecer puentes con toda clase de hombres y mujeres. Porque sabes que si quiero ganar las vidas para el Evangelio, me he de hacer débil con los débiles y fuerte con los fuertes. Me he de hacer como necesita la gente que me haga para que yo pueda llegar y tocar sus vidas y llevarlos a la presencia de Cristo, llevarlos a establecer una relación con el Padre. Hay alguien que diga amén. Alábele, alábele. Por eso no lo olviden. Nosotros sí tenemos un modelo perfecto, no modelo de pasarela. Nosotros tenemos un modelo perfecto y ese modelo es Jesús. Jesús es el modelo perfecto. Cuando anduvo por la tierra, él era poderosamente dirigido y facultado por el Espíritu Santo. Dirigido y facultado. Nos está mostrando cómo hay que ser cristianos. Nos mostró la manera en cómo tenemos que ser, nos dio el modelo de vida. Fue capaz de conectarse con la gente de su tiempo. Se acercó a Pedro y le dijo, oye, ¿qué pasa con tu suegra? Está enferma. ¿Dónde está? Aquí sí está, en la parte alta. Ven, voy a orar por tu suegra, porque no hay quien cocine el chairo esta noche, no hay quien haga el majadito esta noche que va a ser la suegra. Levántela la suegra, sana en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Llegó ahí donde las hermanas, donde Marta y María Magdalena, que estaban llorando por su hermano Lázaro muerto. Lléveme, ¿dónde está Lázaro? Aquí está ya Lázaro, déjate de fregar, sal de dormir, salga afuera. Ya, levante, hay trabajo que hacer. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y eso para qué? Para sacar pecho, milagrero, soy el sanador. No, mi hermano. Eso es el amor de Cristo. Si nos van a conocer no por los dones, no nos van a conocer porque gritemos, porque cantemos, nos van a conocer porque nos amamos. Hay alguien que diga amén, amén, amén. ¿Usted cree que yo armaría un ring aquí afuera para que se agarren a trompadas ustedes? No, pues. Si quieren agarrarse trompadas, agárrense con el diablo, no con sus hermanos. Así que vayan y arreglen sus cuentas con los hermanos que tengan problemas. Perdónense. Amén. Así que Jesús fue así. Y si Él fue así, nos mostró el modelo, cómo debemos ser. Él escuchaba a las personas, era receptivo con ellas. Sin importar cuán alejados estuvieran ellos de Dios, Él no se sentía ofendido por lo que ellos pudieran pensar. Hace muchos años, cuando estaba en posición de autoridad, se enojaron los periodistas conmigo. ¿Sabe usted por qué? Porque los mandé a estudiar. Y entonces me castigaron y dijeron, a este no lo vamos a entrevistar. Y eso es lo que yo quería, que no me entrevisten, no me freguen. Yo no estoy para eso, yo estoy para trabajar. Me dejaron feliz todo el periodo que estuve ahí. Oh. Jesús tenía el favor de los demás. Te amo. Tanto me aguantas. Hasta esto me aguantas, híjole. ¿Cuál es la idea? Que nosotros seamos como Él.
No les molesta que le eche un piropo a mi esposa, ¿no ve? Ándele. Ahora le voy a decir lo que estoy haciendo. Me estoy canchando mi almuerzo. Si no puedo andar bien, me tengo que canchar de alguna manera. No sea tonto, ¿no? Ese pastor no tiene un pelo de tonto. Así que nosotros, así como Jesús tenía el favor de las personas y tenía el favor de Dios, esa es la idea. Que tú y yo, mi hermano, mi hermana, tengamos el favor de Dios y tengamos el favor de las personas. Amén.